Ya estamos de vuelta en este segundo bloque. Estamos con Natalia Romero que va a arrancar leyéndonos un poema. Arrancó. El zorzal. Entró a casa un zorzal, estaba en la ventana del living, su silueta de plumas recortada contra el cielo. Escuché el aleteo y grité. El zorzal tenía miedo, pero yo grité. Era un zorzal porque tenía el pecho anaranjado. La perra estaba muy cerca, demasiado atenta, así que grité y la perra se apartó y el zorzal se escondió detrás del sillón y lo alcancé. Con un pañuelo en las manos, usé el pañuelo para no lastimarlo y no entendí por qué mis manos podrían. Me miró con sus ojos negros que brillaban. Me pareció que ahí adentro cabía una galaxia. Sentí su corazón latir tan rápido como si fuera a salirse del pecho. El miedo es igual para todos. El miedo es siempre el mismo. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Se escuchó? Se Se escuchó escuchó Sí, hermoso, perfecto, perfecto. bárbaro. perfecto. Tenía un miedo porque me andaba raro el Zoom y dije, lo único que falta es que empiezo a leer y no se escucha, pero dije, me van a avisar, me entregué. Buenas noches. No, estuvo Hola. fantástico. Natalia, muchísimas Bueno, gracias por tu tiempo. Sabemos que dejaste de hacer cosas. Si no me equivoco, tenías un cumpleaños. Además andabas medio resfriada, así que estamos súper contentos de estar terminé charlando con quedando vos. acá por este estado, así que, pero estoy mejor de lo que pensaba. O sea, tenía miedo que la voz salga muy, pero bueno, se dio todo para poder estar así tranquila en casa y charlando con ustedes, así que gracias por la invitación. Me siento, recién escuché las publicidades bahienses y me dio una nostalgia. Muy lindo, muy Bueno, lindo. Natalia, yo quería saber, ya que mencionás lo de la nostalgia, ¿qué significa Bahía Blanca para vos? Hay muchas cosas. Bueno, nací en Bahía Blanca hace 38 años y a los 19 me fui. Y cuando me fui medio huyendo, ¿no? Como, bueno, me voy de acá, como no quiero volver. Y la verdad es que ahora siempre quiero volver, digamos, como no sé si a vivir, pero terminé volviendo siempre. Tengo, bueno, tengo parte de mi familia ahí, mi hermana, mi sobrina, mi papá, mi abuelo. Y también tiene mucho de, bueno, como de un origen al que siempre necesito volver. Como te guste o no, siempre hay algo ahí, ¿no? Como una, no sé, como una verdad o algo así. Pero no voy a mentir que estuve como peleada durante un tiempo, como, no sé, supongo que es algo que nos pasa también en cierta edad, no sé, como que te peleas con tu mamá, tu papá, de dónde venís y te vas. Y después decís, ay, no, pero es re lindo Bahía, ¿no? Como que ahora estoy así como en un momento de eso, de valorar mucho. Me dio muchas cosas Bahía, muchas cosas buenas, gente muy linda, eh, personas, maestras, maestros, así que bueno, feliz con, con ser bahiense, con mi historia, básicamente. Natalia, y yo te quería preguntar, estuvimos leyendo El Principio Luminoso, el libro editado por Caleta Olivia. Hay mucha naturaleza en el libro, mucha atmósfera, eh, silvestre, salvaje también. ¿Vos en qué entorno escribís? Está buena la pregunta porque este libro tiene como mucho, bueno, lo tenía acá por las dudas, hice deberes por las dudas. Eh, lo escribí, yo estaba terminando la maestría de escritura de la UNTREF que hice acá en Buenos Aires y me había ido a la casa de una amiga que me hicimos como un intercambio de casa y yo estaba en su casa en Bariloche, muy cerca de un lago, entonces estaba como en un lugar muy especial. Y hay muchos poemas que digo, como con la excusa de la tesis, de la maestría, un poco nació el libro, digamos, sin que yo me diera cuenta, por supuesto. Eh, pero el entorno tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que yo estaba, o sea, estuve casi un mes ahí, ¿no? Como me levantaba y tenía un lago.
adelante. Y después siempre que puedo voy al sur, o sea, como de Bahía para abajo, ¿no? Entonces hay algo con eso por eso antes decía, bueno, no sé si vuelvo o no, pero siempre pienso en vivir en otro lugar, que no sea como acá la gran ciudad. Si bien Buenos Aires me dio también muchas cosas buenas, bueno, también eso, ¿no? Hay algo no sé, con el vínculo con la cercanía con la naturaleza, que por supuesto que, bueno, justo en este libro está como muy nítido eso, ¿no? Como que me dispone a la escritura o algo así, diría, no sé cómo decirlo. ¿Y qué te dispone a la escritura justamente? ¿Qué te dispara? ¿Una imagen? ¿Una palabra? ¿Cómo surgen justamente el proceso creativo? Y depende, porque esto la otra vez lo hablaba con una amiga que también es poeta, con Vero Yatá, eh, que ella una vez me dijo, pero vos te das cuenta cuando estás viviendo el poema, viviendo el poema, y yo dije, wow. Y creo que a veces te das cuenta cuando estás viviendo el poema, y puede ser que, no sé, viste un zorrito que cruzó la ruta y nunca habías visto un zorrito, o sé, alguien te miró a los ojos y te dijo que te ama, digo, como, o algo, no sé, o no sé, hiciste un pan y te salió bien, te salió rico, te salió lindo. Como que a veces creo que ahí hay algo que eso sí siempre lo digo, me repito a veces, pero bueno. Diana Velesi, que es una poeta que yo admiro mucho y que es una de mis grandes maestras, ella dice siempre como habla de la contemplación sostenida, ¿no? Como de quedarse ahí, como sostener algo que, bueno, ¿y por qué estoy mirando esto, no? Como, creo que nace ahí, digo, el poema que leí recién en la apertura es de un libro nuevo que estoy trabajando y eso es verdad, pasó de verdad, digo, se metió un zorzal y yo no lo podía sacar. Digo, terror, o sea, tenía terror de matar al pájaro, de que, no sé, de que el pájaro, no sé, se asuste, de que te pique, no sé qué pasó. Entonces también hay algo con eso, ¿no? Como con las cosas que nos sacan también, ¿no? Como que nos sorprenden, digo, como, o sea, a veces tiene que ver con eso y a veces con algo, como con ponerle brillo a algo muy cotidiano, Claro. ¿no? Como que a veces también eso, si no, se te pierde, ¿no? Como o sea, es un ejercicio estar como ahí, Sí, por esto para que no, esto sí, que no, decís para por ahí no perder ese estado. tiene que ver mucho por ahí con la contingencia de lo cotidiano, iba a decir. Esto de si esto me pasó y fue algo que inesperado y de alguna manera la pregunta que te quiero hacer es si vos a esa situación, a ese momento, a esa cotidianidad, cuando lo llevas al papel, lo trabajás, lo corregís, le tratás de sacar brillo y pulirlo lo más posible, o generalmente te sale algo eh, más lineal o más de una y le haces una corrección, claro, de corrido, y le haces una corrección no tan, no quiero decir no tan profunda, sino no tan extrema, por decirlo de alguna manera. Viste que por ahí hay autores que llevan la corrección hasta el extremo y capaz que escriben un poema y están un mes puliéndolo. No sé cómo es tu caso. Eh, Está buena la pregunta porque como que tengo dos vías, o sea, hay poemas como este, por ejemplo, salió medio, Sí, el del Zorzal, como que a veces sale así como que arranca el inicio y ya va solo y ya sé dónde termina, como que cuando lo termino de escribir ya sé que ya está, pero en general no es así. O sea, en general no es así. En general aprendí a ser muy paciente, o sea, a ver, si yo agarro poemas del Principio Luminoso que se publicó en el 2019, yo, o sea, volvería y sacaría y cortaría y seguiría, digo, como que creo que eso es algo que nos pasa a todas y a todos los que estamos escribiendo, ¿no? Como que en algún punto, bueno, publicar también es, bueno, dejar de volver, pero sí eh, aprendí a darle tiempo, como que hay poemas ahora, por ejemplo, en el libro que estoy terminando, hay poemas que yo empecé o escribí en el 2020 y recién ahora
lo siento que están, y eso no significa que estuve 3 años con el Claro. poema, sino Sí, que sí, sí. lo dejé reposar, me olvidé, como que uno no, como que también hay algo ahí con, no sé, a veces cierta ansiedad del afuera, que nada, que se traslada a una, ¿no? También como, bueno, listo, publiqué un libro, bueno, ahora bien tengo que escribir el que viene, ¿no? Como ahora tengo que estar haciendo otra cosa, y eso no es así. O sea, no, digo, o sea, sucede porque, bueno, porque nada, sucede, pero está bueno dejar eso como, darle tiempo, digamos, como yo no me propuse escribir otro libro y recién este año me di cuenta de que capaz en todos esos poemas que fui como juntando, Hay algo. había otro libro, Claro. digamos, como que estaba hablando de algo, ¿no? Como creo que ahí también nada, hay un aprendizaje con un procedimiento muy propio también. Y ir conociéndose, ¿no? Como los tiempos, las formas, sí, como la propia escucha, digo, bueno, eso, a quién le leo los poemas, siempre está Diana, Venecia ahí para escucharlos, pero a veces con el tiempo fui como animándome a confiar cada vez más en lo que escucho yo, digamos. Ujú. Pero bueno, eso también desde por ahí el oficio también de acompañar a otras personas como tallerista, y eso también eso me nutre un montón, también a la hora de escucharme. Recién decías de los talleristas. ¿Qué es las celebraciones, esta escuela de arte y escritura de alguna manera? Las celebraciones es un espacio que quiero mucho y que va muy de a poquito porque, bueno, porque siento que tengo que aprender mucho también ahí en el recorrido. Eh, la verdad que nace un poco como que se fue como transformando mi espacio de trabajo y cada vez más había como, tenía como ganas de armar red, ¿no? Como de que hubiera otros, sobre todo de que hubiera un espacio que nació virtual y por ahora sigue siendo virtual un poco porque me interesa que no esté, como no tenga una sede en capital, digamos, solamente, como sino que haya como, o sea, en los talleres de la escuela se suma mucha gente del interior, gente que está en otros lugares, y a mí eso me parece fascinante, que es lo que creo de, ¿no? Como lo bueno, entre comillas, que nos dejó la locura de la pandemia, ¿no? Como que habilitó algo ahí de determinados encuentros y es las celebraciones porque en su momento en la pandemia publicamos con los talleres, yo ya hace más de 10 años que doy taller y en la pandemia, bueno, fue terrible, o sea, escribir poemas en ese contexto y a la vez era como una cosa como, no sé, era como que salía, había mucha, era como si hubiera, como, no sé, como una ebullición de escritura y de necesidad de vida, ¿no? De un poco de belleza y de poesía, y publicamos una antología que se llamó Las Celebraciones, una antología digital. Y eso me quedó ahí, ¿no? Como, entonces hay algo ahí como con el nombre que me interesa, ¿no? Como rescatar. En relación a la escritura y la celebración y al estado de celebración bueno, nada, que es tan necesario y que dudé mucho en su momento de, bueno, pues la palabra artes, ¿no? Arte, el arte, ¿no? Como esas palabras que parecen como tan grandes, a mí me parece como gigante, más que la escritura. Y la realidad es que hay algo como en la dinámica por ahí por mi propia experiencia, ¿no? Como yo siempre hice talleres de muchas cosas que no tenían que ver con la escritura, teatro, foto, pintura, dibujo, todo el tiempo, era como que lo necesitaba. Entonces hay algo en la escuela que intenta como reunir eso, ¿no? Como experiencias con otras disciplinas también porque siento que eso nutre muchísimo la escritura propia, como el universo personal, ¿no? Como te ayuda mucho en eso. Así que eso Reci- es un poco me fui por las ramas, ustedes me tienen No, No, que... no, está no. bien. Hace un Pero bueno, ratito charlábamos con
Piro Jaramillo. Sí. Y escuchándote, él hablaba esto de la nueva forma de la poesía en cuanto a interpretación y por ahí una cuestión performática, y me parece que lo que vos estás contando también tiene que ver con esto, ¿no? Con el que hay como una composición distinta de lo que es la escena poética, ¿no? La escena poética en relación a cómo se escribe y a cómo Sí, más que nada cómo se se transmite, difunde. ¿no? ¿Cómo? A cómo se transmite, ¿no? Sí, total. Sí, creo que bueno, eso también, ¿no? Como hay algo como no sé, como hay más escucha, hay más, digo, cada vez más, ¿no? Como espacios de encuentro, que eso me parece súper rico también, porque es eso, ¿no? Como, bueno, estamos ahora conversando y yo podría estar en Bahía Blanca de casualidad, pero digo, hay algo como con la cercanía que se genera. A mí me daba mucho miedo en su momento, tema del Zoom y etcétera. Y la realidad es que, bueno, se genera como una cercanía. Y después, bueno, esto, lecturas, ¿no? Como ir a escuchar otras voces, como otras experiencias, nutre muchísimo. O sea, para mí es, bueno, cada vez más, ¿no? Como la poesía está en ese movimiento y me parece, bueno, muy saludable también, ¿no? Como acercarla más y no pareciera que siempre está como en el no sé, yo que no hice letras, por ejemplo, y en su momento era como que yo sentía que estaba, no sé, que estaba en falta porque no había hecho la carrera de letras, yo hice comunicación en la UBA, y, y en un momento dije, pero no, como que ya cambió mucho eso también, ¿no? Como el tema de, bueno, no sé, de los caminos como, no sé, más definidos, más, no sé, más rígidos, si se quiere, algo así. Natalia, sabes que justo esto que decís me hace pensar en una pregunta que en realidad siempre me da vueltas en la cabeza como para hacérsela, pero bueno, nunca se da. Y justo vos que nombraste esto de la maestría de escritura que hiciste, que asististe siempre a talleres, acá esto de no formarte en letras, ¿no? ¿En qué momento hiciste? ¿Qué estás tomando? Whisky. No, Ah, no, parece, sí. parece un Y un montón, aparte. Gracias por preguntar, porque en un momento dije, "Ah, esto se ve en la cámara". No, es un poquito de Cinzano con soda, pues no, Ah. tranqui, una señora, no, whisky, me muero, me desmayo cuando me levantan más. Bueno, la pregunta era, ¿en qué momento o qué te hizo hacer, digamos, el clic de decir, bueno, eh, paso de ser asistente a talleres a dictar talleres? Y eso tuvo que ver con casualidades de la vida. Muchas cosas me han pasado por casualidad, digamos, o sea, en realidad. Yo tenía una librería en mi casa hace muchos años en San Telmo, puertas adentro, una librería muy chiquita, y medio que una cosa llevó a la otra y recomendaba mucho los libros que me gustaban y era como, bueno, léete esto porque no sé qué, y a veces me terminaban mostrando algo que estaban escribiendo y yo ya venía trabajando en la facultad en un taller de escritura ahí de la carrera de comunicación. Y medio que eso, como que las cosas se ensamblaron y de repente me preguntaban si yo daba taller y ahí dije, bueno. Y en ese momento también con Verónica, con mi amiga la poeta de la que hablé antes, también armamos un taller juntas y así como que empecé medio sin darme cuenta y de repente me enamoré de eso, digamos, me encanta, me nutre muchísimo, lo disfruto. Por supuesto que aprendí mucho haciendo talleres, ¿no? Como bueno, de ir viendo como la forma en la que me gustaba a mí ser acompañada. Entonces iba como puliendo la forma en la que yo quería acompañar a otras personas, ¿no? Como eh, para que, no sé, para que haya comodidad, para que haya disfrute, para que la persona que viene buscando algo se lleve algo, digamos, como... Y
sobre todo en la escritura que, digo, a mí me interesa, que tiene mucho que ver con la experiencia de vida. Entonces, bueno, yo a veces, eso como, por ahí primero vamos a hablar de, no sé, de la confianza y después vamos a hablar de, Claro. no sé, cómo vamos a editar no sé, el verso del poema, digamos. Como que hay algo ahí como que también tuvo que ver con un recorrido mío. O sea, yo también tuve que pasar por ahí y tuve la suerte de tener eso como maestras como, bueno, como Diana o como Paula Jiménez España o Osvaldo Bossi en su momento, Claudia Massín, poetas que me dijeron, fíjate esto, esto y esto, ¿no? Como Claro. con mucha amorosidad. Y después, bueno, todo lo que iba leyendo, todo lo que se me iba cruzando, también eso como en el oficio de librera en su momento, yo leía como loca. Y bueno, eso también me nutrió muchísimo. Natalia, ¿qué cosas, ahí fuiste mencionando un poco qué se aprende en un taller literario y yo te quería preguntar qué es lo que no se aprende y de qué otra manera se puede justamente aprender? Digo, no sé, Stephen King, por ejemplo, decía que había que escribir y leer mucho. ¿Vos qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a escribir poesía? Ah, eh, tendría que tener estas cosas más pensadas, pero siempre, no, porque está bueno, creo que hay algo como, bueno, como dije recién lo de la confianza, pero hay algo como yo siempre digo en los talleres, como uno piensa que no tiene nada para decir, ¿no? Como a quién le va a importar lo que tengo para decir. O bueno, no, o quiero hablar de esto, pero no me sale, pienso que es cursi, o no sé, o esto es demasiado, entonces bueno, mejor no, ni lo intento. Creo que hay algo ahí como con decir, bueno, pero capaz a alguien le puede interesar, ¿no? Aunque sea tu hermana, o sea, a alguien le va a interesar. Me parece que hay algo ahí como también del gesto chiquito, como de darle importancia como a la notita. No sé, mi mamá nos dejaba notitas cuando se iba a trabajar, nos dejaba una notita en la mesa de la cocina. Y para mí ahí nace el poema también, ¿no? O sea, como en una cosa muy nimia, muy pequeña, muy... Como que creo que también la poesía nace en esos pequeños detalles a los que simplemente hay que darles importancia, ¿no? Como hay un poema que yo siempre trabajo en los talleres y que amo, que es de William Carlos Williams, que dice algo así como que se comió las ciruelas que estaban en la Sí, heladera. Sí. Estaban tan hermoso. dulces. Sí, Sí, Perdóname, ¿no? Claro, es como sí. un sí. hit. Eso a mí me parece como, perdóname, estaban tan dulces, tan frías, ¿no? Como una cosa hermosísima. Nada, 4 líneas, o sea, digo, es una cosa, la nada misma, Mm. y me parece que ahí también, ¿no? Como en ese gesto de, sí, de darle como, en su momento yo le había puesto a los talleres, se llamaba la preponderancia de lo pequeño, ¿no? Como que tiene que ver con el I Ching también. Como hay algo de eso, me parece, como de darle valor a las cosas que pensamos que no le van a interesar a nadie, y por supuesto confiar en la propia voz, digo, como, también como mujeres, digo, como, mm, me pasa que vienen muchas mujeres a mis talleres, según mi astróloga, porque tengo la luna no sé dónde, pero además de eso, no sé, me imagino, yo siempre le echo la culpa a ella por las dudas. Pero bueno, digo, hay algo también ahí como, nada, como, o sea, yo trato de darle mucha importancia al gesto de, che, confía en vos, como de verdad, como, eh, y bueno, y después se trabaja, como después se ve también qué va a ser la escritura para cada persona, ¿no? Y qué va a ser la poesía para cada persona. Eh, Eso puede, ¿no? Como eso viene después, como Ahora, hacia donde lo quieras llevar. esto que nos contás es algo que vos trabajás como tallerista con la gente que va o un consejo. Pero vos, ¿qué te pasó cuando arrancaste a escribir? ¿Qué pensabas de lo que vos tenías para decir y cuándo decidiste, bueno, esto lo muestro, lo publico? Y me costó, eh, pasé por una etapa que fue como escribir.
como que escribía como pensaba que se tenía que escribir, ¿no? Como una cosa así. Eh, entonces no, como que no era mi voz, digamos. O sea, hay un primer librito que se publicó en el 2010 que no está en ningún lado. O sea, Bien. si veo un ejemplar por ahí lo quemo, lo entierro, o sea, desastre. Muy mal de mi parte, pero me pasa eso, ¿no? Como que hay algo ahí como que, de todos modos, creo que es súper válido. O sea, y siempre aliento a cualquier persona que empieza a en algún momento materializar lo que estás haciendo. O sea, digo, ese primer libro que yo considero que escribía pensando en cómo se tenía que escribir y no en cómo quería escribir yo, bueno, me ayudó muchísimo, ¿no? Como que rompí un primer hielo, si se quiere, que sí tiene que ver con lo que para mí es la confianza. Y después fue como amigarme un poco yo siempre digo como como bueno, tu universo es tuyo, ¿no? Como y tenés un par de cosas que siempre medio que van a estar ahí en tu obra, quieras o no. Y en mi caso, bueno, como el vínculo con mi mamá, que murió cuando yo tenía 18, y durante años quise hacer de cuenta que tipo, no voy a escribir sobre esto. Mentira, o sea, mentira. Cuando me di cuenta de que estaba bien hablar de eso y de que necesitaba y de que podía como incluso hasta atravesar el duelo de una forma más, más liviana y que incluso creo que en la escritura se transforman, ¿no? Como muchas cosas. O sea, siempre digo que la escritura me salva, me ha salvado y me sigue salvando. Y entonces un poco también eso, ¿no? Como integrar la propia historia, como bueno, ok, es esto, ¿no? Porque si no, yo siempre digo, tipo, como que no querés hablar de algo y se te va a meter por la ventana, por la Sí, puerta, se filtra, tal cual. a entrar, claro. Y después otra frase que tengo siempre, que es muy graciosa, porque nada, me la digo a mí misma, que es como, el poema te delata, o sea, te delata. Vos pensás que no estás hablando de eso Sí, y el sí. poema solo dice como... Así que eso también es como un ejercicio, ¿no? Como la entrega, porque ahí sí parece re obvio como soltar el control, pero bueno, efectivamente. Justo, Sí, sabes sí. que sin saber lo de tu mamá, cuando leí el poemario, yo me anoto palabras, así como hashtags que me remiten a lo que leí. Y con el tuyo me anoté hogareño, fin, muerte y soledad. O sea, como delata un poco también. Sí, casi que si juntás las 4 palabras, las solapas así, se forma. ¿Viste? Sí, sí, sí. Hay algo, sí. Bueno, un poco como, por eso se llama el principio luminoso, ¿no? Porque no quería que quedara en la idea del fin, Claro. pero hay mucho fin, ¿no? Como, o sea, es el fin de una relación, es la muerte de la madre, digo, como que hay algo ahí con eso que, que nada, que me daba como también miedo de que quedara ahí como, sí, como sin continuidad, ¿no? Claro. Como, así que nada, como es eso, como, pero bueno, no podía, claramente está hablando de eso. Y Eh, como abrimos siempre como un poema, solemos cerrar con uno. ¿Te podemos pedir que nos leas uno del Principio Luminoso que elijas para sí, cerrar? Y te agradecemos, obvio. Y, Sí, claro. Dale, sí, antes de que cierres, te queremos agradecer un sí. montón por estar acá. Sí. Es muy lindo también tener una poeta bahiense que esté afuera, que haya triunfado en la capital. Es esperanzador para los poetas bahienses que estamos acá todavía. Y nada, agradecerte un montón y que cualquier cosa, si llegás a venir a la ciudad, encantados estamos de recibirte. Por Nos favor. tomamos un cinzano, leemos un poco de poesía. fuera de joda es insano, ¿no? Ahora queda como que aparte, Te creemos, te creemos. o sea, esta medida, claro. No, pero bueno, como estaba un poco nerviosa, dije, me hago un Bien, sincerito bien. Tierna. Buena técnica. Voy a leerles, pero antes quiero, la verdad, eso, como agradecerles y, no sé, me da como mucha emoción como estar cerca de Bahía y siempre quiero estar cerca de Bahía. Vi talleres mucho tiempo ahí en el Pez Dorado, que es de Mirá. unos amigos Mm. de Álvaro y Rosina, Sí. así que, bueno, nada, voy a leer un poema que se llama El Pez, para hacer así todo bien prolijito. Y dice...
Las branquias se abren, el pez está en el muelle. Se abren como si tuviera alas para volar, pero está muriendo. Le veo los ojos tan redondos que parece encandilado. Todavía respira el mandubí. ¿Hoy hay luna llena?, pregunta el pescador mientras levanta al cielo la cabeza. No hay luna llena y entonces sí, clava el cuchillo en la cabeza del mandubí. En este lugar está el cerebro, dice. Clavo ahí directo para que no sufra. El pez vuelve a mover sus aletas, abre aún más los ojos, después se detiene. Si hay luna llena, se pudre el pescado, dice el pescador. Si hay luna llena, los devolvemos. Los ojos del mandubí quedan abiertos, tiene ojos blancos, opacos, cristalinos. Podrían estar buscando la luna. Qué lindo. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Gracias. Gracias por Natalia. el tiempo, gracias por el gesto. Gracias. Bueno, cuando vengas avisanos, así te conocemos y nos abrazamos. Creo que voy el mes que viene, así que fuera de joda, les aviso y armamos Sí. algo. Sí, Pero más sí, vale. por favor. Sí. Ay, me encanta. Vamos me a encanta. empezar a tomar algo. Buenísimo. Así brindamos en vivo. Sí, Dale, sí, dale. dale. Bueno, Gracias, muchísimas Natalia. gracias, Un Natalia. abrazo. Un beso A enorme. ustedes, gracias. Chao, adiós. Chau, chau. Chao. Bueno, pasaba Natalia Romero en este 16º episodio de la primera temporada del Hijo Leer. Ya estamos en horario, ¿no? Ya estamos en Ya horario. Ya lo vamos a pasamos. entregar. Uy, nos pasamos otra vez. Digamos lo de 2 museos y nos vamos. Dale. Dale. Ah, ¿lo digo? Dale. Hay un jam de poesía, taller reversible, poesía para pintores, pintura para poetas, a cargo de Milton López. Esto va a ser ¿El domingo? el domingo, no tengo el horario, A la A las tarde. 15 horas. Bien. Sí. a las 15 horas. Perfecto. Y nos encontramos la semana que viene. Con una entrevista espectacular a Luis Agasti, que va a estar en el piso y le vamos a preguntar de todo, uno de los grandes autores bahienses. Sí. Increíble. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau.